Buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar o inaugurar, mejor dicho, la jornada conmemorativa de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, que lleva por título «Habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas». Tiene la palabra, en primer lugar, la directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, la profesora Beatriz Aracil. Beatriz, cuando quieras. Muchas gracias, señora rectora, y muchas gracias a las personas que nos acompañáis presencialmente o a través del streaming en esta jornada en la que vamos a recorrer junto a Dante y de la mano de Beatrice no solo el infierno, el primer espacio del viaje iniciático, sino también el purgatorio y ese paraíso en el que el gran poeta contempla cosas que no pueden revelarse. Para el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti ha sido una gran satisfacción organizar y poder acoger la primera de las mesas de esta jornada que dirige el profesor José Carlos Rovira, porque, como él mismo nos ha enseñado, a quienes hemos tenido la suerte de asistir a sus clases, resulta imprescindible, en el marco de los estudios de literatura hispanoamericana, comprender todo ese caudal de influencias que va desde los grandes autores clásicos y muy especialmente italianos a una parte importante de la creación literaria que se ha desarrollado en el continente americano. Un caudal de influencias que cruza fronteras geográficas y que permite entender los sólidos puentes culturales que existen entre Italia, España y América, unos puentes que hemos querido mantener además en el Grupo de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante y concretamente en el CEMAP a través del intercambio constante con investigadores e investigadoras de centros tan prestigiosos como la Universidad de La Sapienza en Roma, la Universidad degli Studi di Salerno, la Universidad de Milán, la sede del Consejo Nacional de Investigación de esa misma ciudad, desde la que durante años tuvimos la gran suerte de contar con el apoyo del hispanista Giuseppe Bellini y con la que ahora continuamos manteniendo lazos estrechos gracias a nuestra querida investigadora Patricia Spinato. Pero que cruza también fronteras temporales, porque la influencia de las grandes figuras del Renacimiento italiano, y en concreto de Dante Alighieri, no solo se deja sentir durante el periodo virreinal, sino que perdura hasta nuestros días en algunas de las voces más destacadas de la poesía en lengua castellana, recordándonos que el estudio de los clásicos resulta imprescindible también para la cabal comprensión de la literatura contemporánea. Nuestro maestro ha elegido con mimo y por ello con gran acierto a 6 especialistas que a lo largo del día de hoy nos van a acercar desde distintas vertientes a la Divina Comedia y a sus espacios de influencia. Aprovecho ya para agradecer su presencia a Manuel Gil, a Vicente Cervera y a Marisol Villarrubia, que van a conformar esta primera mesa. Y nos ha preparado además alguna sorpresa especialmente agradable a los amantes de los libros antiguos, de la que él mismo nos va a hablar ahora. Gracias, José Carlos y compañeras del equipo CEMAP, por este encuentro hermoso desde el mismo cartel anunciador. Y gracias, querida Amparo, por compartir nuestra convicción de que la literatura es un instrumento de educación no solo en el ámbito de la estética, sino también de la ética y de la cultura. Como nos enseñó Dante hace 700 años, el hecho literario es un medio imprescindible para la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser en el mundo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Tiene la palabra el profesor José Carlos Rovira, coordinador de la jornada. Me quitaré porque viejo fumador no se me entiende si llevo la mascarilla. Gracias, rectora Amparo Navarro, por tu presencia otra vez. Diría, rectora magnífica, si los alumnos y alumnas entendieran que es un tratamiento que tienen los rectores. Diría también magnífica rectora por otras razones, cambiando. Bien, queridos colegas, alumnas y alumnos,
Bueno, es una situación que hemos estado preparando, aunque sea una pequeña conmemoración, se ha preparado con cariño, se ha recurrido a una serie de especialistas en la obra de Dante. Sería absurdo que yo intentara explicar por qué realizamos esta conmemoración de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri en una facultad de letras. Sería absolutamente absurdo. En cualquier caso, voy a contar, porque a mí cada vez me da por contar historias. Si cuento historias, no hablo. Y cuento la historia de un joven de 25 años allá en el Instituto Hispánico de la Universidad de Florencia en 1974, donde impartía allí por noviembre una conferencia Darco Silvio Aval. Darco Silvio Aval era... Darco Silvio Aval, búsquenlo en Google, quien no lo conozca, D apóstrofe, A mayúscula, Arco, como suena, porque es un nombre muy extraño. Pero en todo caso era el presidente de la sección de lexicografía de la Academia de la Crusca, que es como la Academia de la Lengua Española o de la Lengua Catalana o de la Lengua Valenciana, es decir, es la Academia de la Lengua. Realizó estudios sobre Dante, estudios semiológicos desde su posición de lingüista. Y os llamo la atención porque a veces se está perdiendo el que personas con formación lingüística se den cuenta, como decía el maestro de la Escuela de Filología Española, Ramón Menéndez Pidal, que la literatura está ahí, es decir, que para cualquier lingüista la literatura sigue siendo un referente. Y entonces aquí estamos hablando de gente que son lingüistas, como Darco Silvio Aval, pero que en todo caso hizo estudios literarios principales. La conferencia de Darco Silvio Aval se llamaba De Fol Amor, del loco amor, y la recuerda todavía aquel joven, casi 50 años después, sobre todo porque apareció en un libro del que conserva aquella edición que se titula Modelli semiologici nella commedia di Dante. Recuerda una conferencia bellísima, iniciada por la historia de Tristán y Isolda, en el momento en el que, huidos en el bosque y perseguidos por los arqueros del rey Marco, que es el marido legal de Isolda, se refugian en un palacio encantado y dice el relato de Gottfried von Stramburg: nunca más en toda su vida estuvieron unidos como en aquel tiempo, ni nunca tuvieron época tan propicia a la felicidad como aquella. Y en la memoria unos párrafos que explicaban la situación de aquellos enamorados. No tienen ya ni pasado ni futuro en su carrera desenfrenada hacia la muerte. Era una investigación bella, sorprendente también, porque iba a hablar de Dante, claro, y en esa introducción bella sobre aquellos amantes perseguidos, porque contravenían la norma, porque en todo caso cometían adulterio, en una Edad Media que era recordada en el canto quinto del infierno por Dante, en la historia de Paolo y Francesca, rodeados por aquella bufera infernale, en el castigo de su desenfrenado amor. En las palabras del guía de Dante, Virgilio, el recuerdo de Semíramis, Helena, Dido y Eneas, Cleopatra o Lanzarote y Ginebra, como remembranza del loco amor. La tradición de la antigüedad y el mundo medieval recuperada en el infierno dantesco, en una lección que en muchos sentidos le resultaba nueva a aquel joven al que me refiero. Entendía que aquel recuerdo de los amores desenfrenados de la antigüedad, para explicar el de Francesca de Rimini y Paolo, se comprendía en esa recuperación histórica, eso que se iba a llamar algún siglo después Renacimiento. A veces una conferencia nos puede hacer plantearnos qué sabemos y qué nos falta saber, qué referencias literarias, históricas conocemos y cuáles nos faltan. ¿Qué tradiciones culturales nos son necesarias para cumplir ese espacio del saber que nos permite interpretar los caminos que ansiamos recorrer? En fin, ojalá esta jornada dedicada a Dante sirva para cumplir algunos de los objetivos que debemos tener, algún objetivo de los que nos están llamando para que los conozcamos.
Habrá una sorpresa, como ha dicho ya Beatriz Arracil, que es la sorpresa que no está en programa, que el profesor Manuel de Santerreal, catedrático de Derecho de esta Universidad, de Derecho Internacional Privado, tiene una colección de 4.000 libros depositados en el Colegio Notarial de Alicante. Los alumnos, si hay alguno de los alumnos de doctorado por aquí o alumnas, van a venir algún día a dar clase allí, a esa biblioteca excepcional. Pues a veces ha encontrado Manolo de Santes, sabía que lo tenía, me lo comunicó antes de ayer, dos incunables de la Divina Comedia, uno de ellos de 1480, que además está preparado, bueno, lo va a explicar él luego porque yo tampoco lo voy a explicar tan bien como él. A veces ven un libro con 5 siglos, nos devuelve una forma de pasión por el título, por el libro, perdón, que debemos tener. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, José Carlos, por invitarme a esta jornada. Yo, como veo tantas caras jóvenes de alumnos y alumnas, os diré que no sé si la rectora es magnífica, pero tiene una magnífica agenda en la que muchas veces tiene que elegir y discernir a lo que puede ir y a lo que no puede ir. Pues todo lo que se hace desde el Centro Mario Benedetti y todo lo que lidera también el maestro y profesor José Carlos Rovira, me genera la sensación cuando estás a dieta y te ponen un pastel de chocolate delante, que a lo mejor habría cosas en las que tendría que estar, pero no me puedo resistir a las cosas que me ofrecen desde el área de literatura hispanoamericana y desde el Centro Mario Benedetti. En este caso me parecía especialmente interesante, por un lado, conmemorar los 700 años de Dante. Todos sabemos que hay nombres imprescindibles en la formación literaria de cualquier persona: Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare o Cervantes, y desde luego conmemorar esos 700 años es absolutamente pertinente en este centro y en la Facultad de Filosofía y Letras. El carácter de Dante universal, atemporal, me recuerda también ese eslogan de la Universidad de Salamanca cuando cumplió 800 años, y el eslogan era 800 años innovando. Pues yo creo que Dante lleva 700 años innovando a través de la interpretación que de Dante han hecho otros escritores, otros poetas, y en el caso de la literatura hispanoamericana, pues Jorge Luis Borges o Raúl Zurita. Y la segunda cuestión que me llenó de emoción y por la cual estoy aquí es el título de esta jornada: Habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. Deriva del título que se dio a un precioso y entrañable libro sobre Dante, llevado a cabo por Zurita y el propio José Carlos Rovira. Contaré como anécdota que cuando el profesor Rovira me regaló ese bellísimo libro de terciopelo rojo sobre Dante, a mí me parecía que meterlo en una librería y que no se viera con otros libros, pues que era poco para un libro de esas características. Y lo puse en el salón de mi casa, en uno de los mejores sitios de la casa, para verlo todos los días. Eso ocurrió antes de la pandemia que nos tuvo a todos confinados y encerrados en nuestros domicilios. Pues cada vez que yo bajaba a ese salón de mi casa, durante 2 meses no pude salir de ahí, la primera frase que me encontraba era:
habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. Y era como una premonición, como una esperanza, como un verso que yo sabría que algún día podríamos volver a ver las radiantes estrellas. Creo que la vacunación ha hecho algo de eso, y entonces volver a ver en todos vosotros a las estrellas, pues creo que ha merecido la pena estar aquí. Así que muchas gracias, que disfrutéis de la jornada y que demos un sentido homenaje a Dante. Muchas gracias.